Nuestras condolencias para la familia Chely Olivo. Bien, y ahora bien, si le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Griselda Colina. Ella es fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, defensora de derechos humanos, rectora suplente ante el Consejo Nacional Electoral y además, bueno, por si fuera poco, colega periodista, comunicadora social. ¿Cómo está, Griselda? Muchísimas gracias, Vladimir, por la presentación, por la invitación y por el espacio en este día tan importante para nosotros. Así es. De paso, ella es integrante también del Foro Cívico. ¿Verdad? Sí, señor. Y a propósito del Foro Cívico, vimos que ayer se produjo una reunión en Miraflores dentro del llamado diálogo nacional que se ha abierto nuevamente, esta nueva etapa del diálogo, esta nueva ventana de diálogo. Allí estaban representantes de organizaciones políticas, pero también se dio el contacto del presidente con organizaciones de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil. A algunos no les gusta ese término, pero se utiliza, ¿verdad? Sí. Y entre ellos había representación del Foro Cívico. Mariela estaba allí presente, también Feliciano Reina, María Ramírez y Feliciano Reina. Y bueno, ¿qué sabes de esa reunión? Me imagino que debes saber algo acerca del origen de la reunión, lo que se trató y hacia dónde van estos contactos. Sí, creo que se enmarca la reunión justamente en una invitación que hace el Ejecutivo a los miembros del Foro Cívico, representados en algunas de las personas que estuvieron allí. Una de las cosas que yo creo que es importante decir, lo dicen ellos en un comunicado que publicaron luego, y también lo han dicho algunos de los voceros. Ellos fueron primero a título individual como ciudadanos, y eso me parece además valioso. Yo creo que el hecho de que el gobierno esté empezando a reconocer a una ciudadanía activa, que está exigiendo sus derechos, es importante. Entonces, ver que en esa reunión estuvieron presentes además una activista ciudadana, un defensor de derechos humanos como Feliciano Reina, una profesora universitaria que defiende los derechos de los profesores como la profesora Keta Estefani. Ajá, de la Federación de Asociaciones de Profesores. Sí, señor. También estuvieron presentes representantes de sindicatos, Pablo del Sindicato Zambrano. de Salud. O sea, yo creo que eso es importante. Yo creo que además, y debe ser entendido así como un primer intercambio con el Ejecutivo. Yo creo que para las personas que hacemos parte del Foro Cívico, que fuimos fundadoras de ese movimiento, pues entendemos que el diálogo es ineludible. Y mucho más con actores de un gobierno que es el que está al frente de las decisiones que dirigen al país, ¿no? Entonces es parte de lo que toca hacer. Ojalá eso se traduzca en situaciones y en eventos y en recomendaciones que sean aceptadas, en pasos que puedan avanzarse, tanto en lo electoral, en materia de ciudadanía, en materia humanitaria, que es tan difícil para el país, en materia de salud, en materia de reivindicaciones laborales para los trabajadores, también para los profesores universitarios. Yo creo que hay mucho que se tiene que avanzar, y yo creo que cada uno en los sectores que estaban allí presentes y de los que no fueron, pero que siguen estando allí activos en parte de ese movimiento, pueden representar ante el gobierno nacional. Fíjate, Griselda, por mucho que ambos hayan ido a título personal a esta reunión, pues digamos, vienen combinados, viene unido, pues es indisoluble su vínculo con el Foro Cívico, y el hecho de que dos representantes del Foro Cívico vayan a Miraflores es una noticia importante. Pero fueron dos reuniones separadas. No, claro, por Sí, supuesto, pero el tema es el contacto con el presidente, a lo que yo me refiero. Sí. Por supuesto, la reunión política es una cosa, la reunión con las ONG es otra y los momentos son distintos, pero a los efectos concretos, por ejemplo, ¿qué se avanza en esa reunión? ¿Qué trae como resultado esa reunión? Claro, yo no estoy tan vinculada con lo que fue esa reunión, yo no estuve presente allí, pero entiendo por lo que comentaron los compañeros que primero pues fue la solicitud se hizo pues de manera muy rápida, no hubo... Por parte del Ejecutivo, por cierto. parte del Ejecutivo, yo creo que no hubo forma, no hubo tiempo para poder consultar a la amplitud de organizaciones, de sectores y de grupos que participan en el foro, y por eso ellos insisten en que pues esto es un primer acercamiento
que ojalá esto se traduzca en mesas de trabajo efectivas en cada uno de los sectores y ámbitos que ocupa el foro cívico, y que las solicitudes, además las demandas sociales que hemos estado nosotros proponiendo, y no solo nosotros, no solo el foro cívico, yo creo que son distintas, las distintas organizaciones y los distintos grupos que representan a la sociedad venezolana tienen que saber que ese espacio está allí abierto para poder tener una interlocución más efectiva con un gobierno que está tomando decisiones que pueden afectar y afectan, de hecho, la vida de los ciudadanos en Venezuela. Fíjate, la otra cosa tiene que ver con los niveles de diálogo, o sea, una reunión con un sector político, luego con sectores sociales, ¿verdad? Ajá. Ahora, en el diálogo donde se van a decidir, donde se van a tomar las grandes decisiones para el país, ¿ahí debería estar sentada la sociedad civil o ese es un asunto de los partidos y el gobierno? Mira, yo creo que esa es una discusión que está abierta. Yo creo que una de las cosas que nosotros, pues lo decíamos desde el año pasado, es que nosotros como sociedad civil no queremos una silla en esa mesa de negociación, pero sí queremos ser una pata de la mesa. Yo creo que una de las cosas que ha ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Yo creo que una de las cosas que ha profundizado justamente la desafección política de los venezolanos hacia los actores que han estado sentados en esas mesas de diálogo y negociación, tiene que ver que no sienten representados allí sus intereses y sus necesidades, que no ven cómo esa mesa de negociación y de diálogo les resuelve las cosas y que sienten que lo que está negociándose es el poder. Entonces, ¿cómo esa pata de la mesa va a representar esas demandas sociales? ¿Cómo hacerlas presentes en esa mesa? ¿Cómo hacer que las demandas, la situación que está viviendo los venezolanos esté presente allí, no solamente con lo que son las violaciones recurrentes de sus derechos, sino también con propuestas concretas para que se avancen en materias específicas? Fíjate, bueno, ese es el gran reto, ¿no? Pero también ahí pasa porque la sociedad, o mejor dicho, la clase política o la dirigencia política entienda que hay otros sectores más allá de ellos, ¿no? Es un Yo tema creo que, y totalmente... No es ni siquiera que el gobierno escoja con quién habla, sino también que los interlocutores por parte de los sectores no gubernamentales entiendan que no son los exclusivos representantes del país, ¿no? No, y que el país es diverso, que el país es diverso, que hay muchos actores, que hay muchas voces, que hay mucha gente además haciendo un trabajo específico, que ciertamente los actores políticos tienen un rol fundamental, el gobierno y las autoridades que están al mando de las decisiones en el país tienen un rol fundamental, la comunidad internacional, Vladimir, los organismos multilaterales, hemos visto que tienen también un rol fundamental en esta situación, en la resolución del conflicto que hay en Venezuela. O sea, son muchos los actores que tienen voces. Yo creo que hay incluso resistencia al diálogo todavía por algunos de los sectores y actores que están viendo en estas dinámicas del gobierno que no confían, pero yo creo que justamente lo que toca es llenar esos espacios, llenarlos con propuestas y avanzar en un camino dentro de los que las posibilidades lo permitan. Los puntos prioritarios para la sociedad civil, para los factores de la sociedad civil, foro cívico, ¿cuáles son los puntos prioritarios en esta negociación? Mira, yo creo que uno de los puntos prioritarios es primero entender cuál es la realidad que estamos viviendo. Yo creo que, y justamente, gracias por invitarme hoy, porque bueno, justamente hoy nosotros estamos como en esa articulación de organizaciones de la sociedad civil. Estamos presentando un informe electoral, el informe final de lo que fue la elección regional y local de 2021, pero que justamente lo que queremos también es presentarla no solamente como el cierre de lo que fue un proceso electoral, sino las perspectivas que eso nos abre a los venezolanos. Entonces yo creo que el tema electoral, si bien no es único, porque una elección no es la que va a resolver todos los problemas del país, hay que entender que eso es medular, que es clave, medular y es ineludible trabajar. Digamos en enero prácticamente, el proceso electoral, noviembre, diciembre, enero, pues todo ese momento. Ese informe, ¿quién lo elabora? Del cual tú me comentabas. Sí, yo ¿Quiénes creo son los grupos, los movimientos que están ahí en ese equipo que hizo el informe del monitoreo? Sí, esto es parte de un esfuerzo conjunto que venimos llevando a cabo varias organizaciones de la sociedad civil articuladas en un seguimiento diario, prácticamente diario, de lo que fue el proceso electoral. Tenemos más de 3 años reuniéndonos todos los lunes
y allí tenemos la guía del profesor Jesús Castellanos, quien nos acompaña en ese proceso. Pero para la elaboración del informe, allí contamos con la participación del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Te comentaba que Héctor Banoli, quien está ahora de director del observatorio, fue uno de los principales redactores del informe y de los constructores de ese informe. También, tiempo que no se ve, chico. Pero él está muy activo y muy cercano a Héctor todos Banoli, los procesos, sí, señor. amigo. También es parte de este esfuerzo la organización Sinergia, CEPAS, Voto Joven, también el Movimiento Ciudadano Dale Letra, está allí presente como parte de los que firman este informe, y que yo creo que una de las cosas que nosotros quisimos hacer ver es que yo creo que no se ha entendido la dimensión que tuvo el proceso electoral de 2021, Vladimir, en lo que fue este proceso de cambio político que se está dando en el país. Yo creo que en mayo pasado se dio lo que fue la selección de los nuevos rectores, el nombramiento de los rectores, y eso fue un primer paso en esta dinámica nueva que se gestó. Yo creo que una de las cosas que nosotros dijimos en ese momento es que el proceso electoral de 2021 iba a hacer esa primera prueba de fuego. Yo creo que con todos los escollos, reconociendo los escollos, las dificultades, las violaciones que aún se mantuvieron, yo creo que los 5 rectores del nuevo Poder Electoral pues lograron avanzar en un camino de garantías, de condiciones que pudieron brindar a los venezolanos esa posibilidad de participación. Yo creo que lograr que casi 9 millones de venezolanos, Vladimir, participaran en una elección regional y local, que no es en donde tradicionalmente participan los ciudadanos, fue un hecho importantísimo que no solamente venció la abstención, que estaba en franca inclinación a la baja, sino que empezó a promover la participación. Pero yo creo que una de las cosas y de los hechos más importantes del proceso electoral de 2021 es que marcó el retorno de la oposición política, de estos partidos de oposición política que estaban fuera del terreno electoral, volvieron a la arena electoral en 2021. Y yo creo que los resultados que nos marcan este proceso electoral justamente va a ser muy difícil que se salgan de ese terreno. Fíjate, Griselda, también hubo un informe de la observación internacional que fue presentado por la jefa de la misión de la Unión Europea en nuestro país, a propósito de todo lo que se hizo en todo ese lapso previo, durante y posterior al proceso electoral. ¿En qué se diferencia, en qué coinciden este informe que ustedes presentaron ayer, o culminaron ayer, o hoy están culminando, y el de la Unión Europea? Fíjate que bueno que me haces esa pregunta, porque me da la oportunidad primero para agradecer lo que fue la presentación y el trabajo que se hizo para el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Ese informe es un informe más tradicional de lo que son los parámetros de la observación. Es un informe mucho más técnico. Yo creo que además nos presenta no solo los puntos álgidos y medulares del proceso y las recomendaciones muy aterrizadas para posteriores eventos electorales. Además, yo creo que es importante recordar aquí que ese proceso, si bien se cerró, deja las puertas abiertas para una misión de seguimiento electoral. Eso también está planteado, donde la Unión Europea podría venir a Venezuela en 2023 a hacer seguimiento de esas recomendaciones que se hicieron. Entonces, la diferencia fundamental con este informe que nosotros presentamos el día de hoy tiene que ver no solamente con la rigurosidad, con la exhaustividad, con la extensión y con el nivel de detalle con el que se cuentan allí cada una de los elementos que formó parte de este proceso, y que yo creo que tiene que ver con el grado de conciencia que tenemos todas las organizaciones de lo importante y de lo que significó en la historia del país este proceso electoral. Entonces, eso va a ser un insumo fundamental. Hoy decíamos incluso en la reunión que una de las cosas que queremos nosotros hacer es presentarlo también a los organismos nacionales, al propio CNE, ir a presentárselo y decirle: aquí está, este es nuestro aporte con nuestra visión, con nuestra mirada. ¿Y qué encontraron ustedes allí? Fíjate que una de las cosas que nosotros relatamos allí, desde el nombramiento de los rectores hasta incluso ese colofón que significó la elección de Barinas.
O sea, con sus luces y con sus sombras. Yo creo que eso es parte del balance que hacemos en ese informe. No solamente entender que hubo falencias importantes, que hubo violaciones que se mantienen, que hay desafíos que todavía están pendientes, pero también ver lo que se logró en este camino y ver que si eso se pudo lograr en un camino de apenas 6 meses, o sea, nosotros tenemos ahorita justamente 2022 a 2024 nos abre una ventana de oportunidad para seguir trabajando en lo que es la reconstrucción del voto como instrumento pacífico para el cambio democrático en Venezuela. Ahora, algunas irregularidades que ustedes hayan detectado, cosas que no estuvieron bien hechas, algunas verrugas de ese proceso, ¿cuáles serían? Mira, si es que las tuvo, porque a lo mejor no tuvo verrugas. No, totalmente, claro que las tuvo, y parte de entender en lo que hay que seguir trabajando es por supuesto hacer una caracterización objetiva y cierta de lo que fue el proceso electoral. Por supuesto ahí el tema de las inhabilitaciones políticas sigue siendo un tema medular allí en lo que afecta al pluralismo político en Venezuela. Yo creo que también el tema, hubo temas que tuvieron que ver más con la política, justamente, y no con los temas técnicos, porque una de las cosas que dijimos y lo decimos claramente en el informe es que hubo avances técnicos importantes que hay que reconocer y que lo que faltó también fue por falta de voluntad política de los actores que estaban enfrentándose al tema electoral. Yo creo que una de las verrugas más importantes, por usar el mismo término que tú estás refiriendo, tiene que ver con la transparencia, Vladimir. Yo creo que además, me toca particularmente por ser comunicadora social, claro. Yo creo que la política comunicacional e informativa del CNE fue muy opaca. Yo creo que incluso afectando temas claves para el proceso que eran avances y que no fueron comunicados oportunamente a los electores. Yo lo comentaba incluso con mi compañera rectora, con Tania D'Amelio, que hizo esfuerzos importantes en materia de lo que fueron la participación de las personas con discapacidad y que eso ni siquiera fue informado oportunamente, la gente no se enteró, no sabían cómo iban a votar, no sabían que estaban en la mesa número 1 para votar. O sea, estas fueron situaciones que no se comunicaron a las personas y así como esas, pues muchas otras situaciones. Yo creo que una de las cosas que estamos esperando los venezolanos es poder ver una página web del CNE donde se presenten los resultados de forma transparente, donde se presenten cada una de las acciones y de los eventos y de los elementos que forman parte del proceso electoral y que podamos descargarlos, que podamos revisarlos, que podamos verlos, que podamos conocerlos de forma oportuna. Aquí nos hace Pedro Itriago Camejo una oportuna corrección. Nos dice, para su consumo, Vladimir, no es colofón, es epílogo. El colofón es nota luego del prefacio. Buena precisión, bien. Muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa y dejo una inquietud de la Divina Diva. La proporcionalidad y la representación de las minorías sigue siendo la gran ausente. Los dos grandes polos secuestran las elecciones con el actual sistema. A nadie parece importarle. De eso y otros temas más vamos a hablar al regreso. De la política, ¿no? Yo creo que justamente ese es un tema que nos toca tratar, nos toca evaluar, toca hacer propuestas concretas y llegar a consensos, es parte de lo que estamos trabajando. Yo creo que y qué bueno que lo trae a colación la Divina, porque nosotros estamos trabajando ahorita, estamos en 4 ejes de acción. Uno tiene que ver justamente con las reformas a la normativa legal vigente, pero yo creo que una de las cosas que uno tiene que estar conscientes también es que, bueno, aquí no se trata de hacer una lista de deseos de Navidad, se trata de ver qué es lo posible avanzar, qué es lo más importante, qué es lo prioritario, pero también qué es lo viable. Entonces, justamente el tema de la proporcionalidad y la representatividad también es uno de ellos. El tema, por supuesto, de la participación política de las mujeres es importantísimo y ahí queda. ¿Cómo se cumplió en este proceso la representación de la mujer? Mira, yo creo que... ¿Cómo quedó? ¿Cuántas alcaldesas tenemos? ¿Qué porcentaje? Mucho menos de las que tuvimos en la última elección regional y local. Muchas menos de las que tuvimos en la elección regional y local. Y yo creo que eso tiene que ver también con 2 cosas. No solamente con la revisión de la normativa y el establecimiento de unas cuotas claras que deban cumplirse para los cargos deliberantes, pero también con la conciencia que haya a lo interno de los partidos políticos, Vladimir,
de que no vean a las mujeres como nada más como una cuota que una que hay que cumplir, sino que vean las fortalezas que tiene el liderazgo femenino en el ejercicio de la política. Tú estás cansado de ver mujeres en todas partes en el país, al frente de situaciones, tú las ves en la demanda, salud, en el periodismo, en las demandas y en exigiendo demandas sociales para el país, tú las ves en muchos temas, pero las ves ausentes, no las ves en los partidos políticos, en las direcciones de los partidos políticos no están. Así también pasa en los temas de negociación, tú no ves prácticamente mujeres allí. ¿Falta la mano femenina en la negociación? Falta la voz femenina, Ajá. falta la voz la mano también y la perspectiva femenina. Los modos femeninos, ¿no? Yo creo que siempre la mirada de la mujer es diferente, las formas en las que nosotras actuamos, en las que decimos las cosas, en las que podemos avanzar en un camino, es importante y entonces hay que ver también el ejercicio político de las mujeres como una oportunidad y no solamente como una cuota con la que hay que cumplir. Griselda, aquí entre nosotros, ¿tú eres feminista, no eres feminista? Mira, yo respeto mucho a las feministas, yo no digo que soy feminista porque yo creo que me falta mucho para llegar a eso, pero sí soy sensible con el género. Yo soy sensible con el género y en las organizaciones en las que he participado, yo creo que siempre hay que ponerse los lentes de género, eso lo aprendí con mis compañeras feministas, hay que ponerse los lentes de género y ver también las oportunidades que nos brinda la participación de la mujer para cada espacio que nosotros en los que podamos estar y hacer un cambio positivo. Vamos a leer algunos comentarios. No habrá que revisar la ubicación de los centros electorales en colectivos, urbanismo, empresas o centros socialistas. William Walter Díaz Salazar. Mira, yo creo que eso es importantísimo, que además los ciudadanos estén y hagan solicitudes claras al Consejo Nacional Electoral donde quieren que se coloquen sus centros electorales. Yo creo que este es el tiempo además para que los ciudadanos que nos están viendo hoy y que de repente tienen en 2024 lo ven como muy lejos, pues yo les digo, mire, 2018 fue ayer, 2024 es mañana. Así es. Es mañana. Buena frase. Y es tarde para que usted revise sus datos, actualice sus datos, no espere que le llegue el momento para decir que usted no sabía que estaba reubicado, que lo habían cambiado de centro electoral. Revise los datos, sus datos electorales, vea también si fue electo también como miembro de mesa, como miembro de un organismo subalterno. Es importante que los ciudadanos sepan cuáles son los distintos roles que les exige la democracia en el marco de los procesos electorales y que no esperemos a que sea 2024 para hacer esa revisión. Jesús Vivas dice, esa pregunta de los alcaldes la hice, pero ¿será que no te llegan mis tweets? Realmente no me llegó o no lo he visto, pues estoy chequeando los tweets, no lo veo, Jesús, pero comparto contigo esa pregunta entonces, la hago a nombre mío, a nombre tuyo, sobre los alcaldes que fueron destituidos, una alcaldesa, un alcalde, una por narcotráfico y el otro por presunta corrupción o por corrupción en la venta de combustible. Y allí lo que toca, la ley es clara en lo que respecta a ese tema, si hay una falta absoluta y la tiene que declarar el Consejo Municipal, y yo creo que ahí también resalto y destaco la importancia de que tuvo esta elección para escoger no solamente alcaldes y gobernadores, sino también representantes de consejos municipales y de diputados regionales. Entonces toca al Consejo Municipal declarar la falta absoluta y hacer, una vez que se declare esa falta absoluta, le tocaría al Consejo Nacional Electoral convocar a esa elección. Eso es lo que manda la ley y lo que tocaría que nosotros y que todos los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que están en los municipios que son afectados porque están entonces sin alcalde, ¿verdad?, pues que entonces puedan hacer esa exigencia y la presión positiva para que eso avance. El rol del CNE, de la mayoría del CNE, ¿cómo lo evalúas tú? Más allá del rector Picón, más allá del rector Márquez. Mira, no, yo sí creo que el cuerpo rectoral, los 5 rectores, trabajaron de forma coordinada, cada quien con sus diferencias ideológicas, pero desde el respeto y con una visión común. Yo creo que eso fue importante. Incluso, Vladimir, yo creo que te lo comenté cuando recién nos nombraron rectores, que cuando estábamos los 15 en esa sala, una de las cosas que nosotros compartíamos era esa visión de cómo nuestro trabajo puede ayudar a construir una elección democrática, más allá de las diferencias, más allá de las particularidades que cada uno tiene, y eso se logró. Yo creo que eso se logró y eso es parte de lo que hoy toca renovar, ese espíritu
mantenernos en ese camino de construcción de una elección democrática que respete los derechos de todos y todas, más allá de la ideología, porque tú no tienes por qué, el voto de uno no vale más que el voto de otro. Entonces aquí los votos de todos los venezolanos cuentan y el país nos exige a todos avanzar en este compromiso. Iván Barreto comenta: saludos, Vladimir. Si bien hubo aumento de votos por parte de la oposición, los personajes políticos que han llamado a no votar desde 2010 y más acá seguirán entonces en el 2024 inscritos para ser candidatos sin sufrir ninguna sanción. No entiendo la pregunta del señor. Pregunta lo siguiente, te la leo nuevamente. Si bien hubo aumento de votos por parte de la oposición, los personajes políticos que han llamado a no votar desde 2010 y más acá seguirán entonces en el 2024 inscritos para ser candidatos sin sufrir ninguna sanción. No, es que el llamar a no votar no merita ninguna sanción, es un derecho, ¿verdad? Sí. Lo que, un tema ya de consecuencias políticas de esa actuación, eso tiene una consecuencia. ¿A quién ayuda el no votar? No, y yo creo que además la sanción, la principal sanción es el voto. Claro. O sea, el que está llamando a no votar, el que ha hecho llamados a no votar, a la abstención, el que se mantiene en una línea contraria al ejercicio del voto, pues entonces... ¿A quién ayuda? No, si usted quiere cambiar la junta de condominio del edificio o de donde usted o una junta de vecinos y hay vecinos que llaman a no votar y usted quiere cambiar la directiva de la junta de vecinos, pues ¿cómo la cambia si la gente no vota? Y además, Vladimir, yo creo que de las lecciones que nos deja la elección de 2021 y también Barinas. O sea, en Barinas todo lo que sucedió, y yo creo que la ciudadanía está tan clara con lo que son los liderazgos que quieren en cada una de sus regiones, que lo votó claramente, bueno, por quienes ellos querían. Y ahí están los votos, hacia dónde se dirigieron los votos. Los votos son expresiones de lo que quiere la ciudadanía. Y la gente habló claro, que van a resolver los problemas, saben que los problemas además se tienen que resolver aquí y que nosotros tenemos que hacer un trabajo para que eso se resuelva. Y yo creo que justamente no solo la participación, porque la participación no es mágica, la participación además requiere del concurso de todos, requiere de liderazgos políticos que nos entusiasmen, que nos enamoren, que nos hagan creer en que las propuestas que están haciendo van a servir para mejorar nuestras vidas. Eso es parte de lo que queremos los venezolanos. Y así se vence la desafección política y así se logra más participación. Martín dice por aquí: Vladimir, debe de haber unos requisitos mínimos para postularse a candidato presidencial, ciencias políticas, economista. No puede llegar cualquier loco a postularse. Bueno, yo he visto más de un economista loco, he visto médicos locos, eso no tiene nada que ver, digamos, y en el poder hemos tenido de distintas profesionales, de distintas profesiones. Bueno, la Constitución es clara con respecto a que todos los venezolanos tienen derecho. Ahora, le corresponde al ciudadano elegir, decidir si vota por el economista, si vota por el que es chofer de autobús, si vota por el que maneja bicicleta, el que maneja patineta o el que es médico fisiatra, qué sé yo. Pero yo creo que también en la pregunta de esa persona nos habla de una inquietud que hay que reconocer en tener liderazgos políticos, oye, que respondan a la realidad que tiene el país, que enfrenta el país. O sea, yo creo que estamos frente a una situación muy compleja. Que responde, que tengan sensibilidad, porque tú puedes tener un profesional que puede tener todos los PhD del mundo, pero si es un ser insensible, que no piensa en el bienestar de las mayorías, que no tiene sinergia, que no tiene empatía con los problemas, con las de la situaciones. Gente. Oye, no es así, y tiene que haber eso, un liderazgo político claro, que responda y que sienta con la gente, pero no solamente que le diga cuáles son los problemas, sino cuál es su propuesta para solucionarlo. Fíjate, por ejemplo, ahorita ocurrió que el alcalde del municipio de Urdaneta, del estado Miranda, de Cuba, pues lo han criticado porque sale bailando en un TikTok. Lo vi, sí. Pero bueno, el TikTok, ¿cuánto dura? 10 segundos, 20 segundos. Si este alcalde quiere bailar en el TikTok, ¿cuál es el problema? Si se ocupa de resolver los problemas de la comunidad en el resto de los minutos que tiene todo el día, se atiende, ¿cuál es el problema? Que baile y le gusta bailar y aparezca, ¿cuál es el problema? Claro, porque hay unos que ni bailan ni resuelven. Claro, pero yo creo que ciertamente si el objetivo de ese alcalde era visibilizar su acción y ser más protagonista de sus acciones, pues lo logró. Claro. Yo, por ejemplo, no conocía al alcalde, fui a la cuenta Twitter e Instagram del alcalde. ¿Y te perdiste el pasito? No, pero además vi la gestión de gobierno que tiene. Bueno. Yo vi la gestión de gobierno que está ejecutando ese alcalde. Bueno. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que más allá pero de la... Pero el mismo lo criticaron ahí, un viceministro. Pero son mecanismos que tiene cada uno. Yo creo que es importante lo que tú dices, respetar la majestad del cargo. Está bien. Eso no quiere decir que tú no puedas usar las redes sociales como se están usando de repente, bueno, dentro de lo que implica la majestad de tu cargo.
Eso yo creo que es importante, pero usar las redes sociales para llegar a más gente y que se conozca la gestión y los nuevos liderazgos alcalde, políticos. estás invitado a la de Mira la Una para que vengas acá, para que hables de tu gestión y si quieres bailar TikTok también, del TikTok, la cosa, si quieres bailar lo que quieres bailar también. ¿Ves? Para que la gente vea que el alcalde baila, pero que resuelve. Claro, Sí, es que resuelve. de eso se trata. Hay que hablar con los cueños. Y la Contraloría, Ahí nació mi papá en ese pueblo. la Contraloría que toca hacer a los ciudadanos pasa por eso, Claro. por ver cómo se comunican las cosas. Entonces, si se comunica, está haciendo, lo está comunicando, pues eso es parte de lo que nos toca hacer en este proceso tan largo. Así es. Bueno, aquí dice Pedro Itriago, excelente observación de la licenciada Colina. La velocidad de la frustración es directamente proporcional al tamaño de las expectativas. Las expectativas deben ser ajustadas a su posibilidad de alcanzarlas. Ajá, por acá. Otro comentario que hace Aníbal Jesús. Buenas tardes. El CNE tiene deudas con varios municipios de los procesos del 21 de noviembre, aparte de los casos de corrupción con los reclamos del proceso. Hay unos casos, por ejemplo, en Marigüitar y en otros municipios del país que hay reclamos sobre los resultados y el CNE no da respuesta. Pero yo creo que eso es parte de lo que los ciudadanos tenemos que entender Ha habido cosas que hacen bien, pero hay cosas que no han hecho bien, hay que decirlo. No, totalmente. Y yo creo que hay desafíos que todavía están presentes y yo creo que los ciudadanos lo que tenemos es que también estar conscientes de que hay que seguir en la documentación de esa violación, seguir exigiendo el cumplimiento de los derechos y mantenerse firme en esa exigencia. Además, visibilizarla. Yo creo que usar estos canales de comunicación contigo, con los distintos medios de comunicación, para expresarlo, hacerlo público y que se conozcan cuáles son todas esas irregularidades que todavía están presentes y a las que no se le ha dado respuesta. Guillermo Adalberto. Buenas tardes, amigo Vladimir. Sé que no es el tema de hoy, pero los guariqueños necesitamos que invites a tu programa al gobernador José Manuel Vázquez para que explique por qué tiene carreteras de ese estado tan deterioradas. Claro que es tema de hoy en cuanto a lo que tú señalas, a la rendición de cuentas, la Contraloría Social. Totalmente. Y además yo creo que nos marca un camino positivo de acción ciudadana. O sea, y hay ciudadanos exigiendo a las autoridades que recién fueron electas, bueno, que tienen que dar respuesta, tienen que decir qué están haciendo. Eso es importante, eso es lo que fortalece la democracia, Vladimir. Fernando Zagnini, amiga Griselda, aunque ya es noticia refrita, ¿qué opinión personal tienes de lo ocurrido a nuestro líder Henry Falcón con Avanzada Progresista expropiada? Gracias a ellos ahora tenemos futuro, sin obstáculos. O sea, ese proceso que se vivió allí, la decisión del CNE, ¿tú la evaluaste? ¿Tienes una opinión sobre la decisión que tomó? Claro. Todos los dos rectores de la oposición no acompañaron la decisión de la mayoría. Sí. Ahora, yo sí, y no me gusta personalizar las acciones, yo creo que el liderazgo político en general, tanto el opositor como del sector oficial, tienen retos importantes que encarar para darle respuestas a la gente. Yo creo que nosotros desde hace ya varios años estamos viendo que esa es el desapego, el hartazgo que hay del venezolano por la política, se refleja en esos números. Aquí sí, todas las encuestas que se han hecho recientes de medición de liderazgo político, pues dejan a los principales actores de los partidos políticos muy por debajo, de verdad, muy mal parados. Entonces yo creo que eso lo que dice es que la gente quiere un liderazgo más cercano, un liderazgo que no solamente que venza esa desafección y que se acerque al ciudadano y le dé respuestas. Fíjate, Hamilton Domínguez plantea un tema interesante. ¿Quién? Y por ahora, ser rectora principal la próxima vez que eso se discute. Ustedes se imaginan a Griselda bajando por la rampa diciendo, tengo los resultados irreversibles, ya la tendencia irreversible. Yo no quisiera que hubiera rampa, justamente. Yo creo que una de las cosas que hay que... eliminar la rampa. Oye, qué bueno. Oye, no, y que la gente Ya conozca los resultados, que la gente conozca los resultados en tiempo real, Claro, que vayan viendo. Que lo vayan viendo a través del... ¿verdad? Eso es parte de la transparencia. Oye, claro, en Colombia lo hacen, en otros países, ¿por qué no puede? ¿Qué es más democrático que eso? Mira, en Colombia no lo hacen porque no tienen sistema automatizado, pero el sistema automatizado en Venezuela es uno de los más fuertes. Perdona, ¿dónde fue que yo vi eso? No sé si fue en México o en algún país que yo vi que... En Argentina, en algunos sitios. Que se va viendo las proyecciones. Y la gente, la ciudadanía en su casa puede ir viendo cómo van... Para eso sirve la tecnología, para hacer más transparentes los procesos políticos. Claro, y además aplaca todos esos temores y todas esas ambiciones que hay por cambiar resultados, por alterarlos. Bueno, la gente es la que define entonces cuándo es que el resultado es irreversible. Aquí dice Guillermo Adalberto. Pero el presidente de la República que tenemos salió de un barrio y no tiene nada de sensibilidad humana, sobre todo las instalaciones del metro de Caracas, donde fue presidente del sindicato del metro. Pero porque él lo haya hecho bien o mal no quiere decir que entonces mañana no, como un trabajador lo hizo mal, otro trabajador no puede ser candidato. O sea,
Eso no tiene sentido, ¿no? No, pero yo sí creo que es importante entender, Ahora, Vladimir, que el tema del metro, el tema del transporte, el tema de salud, la moneda, la economía, claro. todo esto es parte de una situación compleja en la que está Venezuela. Estamos atravesando una emergencia humanitaria compleja, yo creo que poco se habla de eso, la gente no entiende ese concepto, y así como estamos viendo ahorita, por ejemplo, esta crisis que hay en Ucrania, por el tema, por la invasión y por la guerra que hay, ellos están sufriendo una crisis humanitaria. Las crisis humanitarias surgen justamente cuando hay una guerra, cuando hay un desastre natural. En Venezuela tenemos las consecuencias de una crisis humanitaria sin haber tenido guerra y sin que haya un desastre natural. Justamente porque hay un Estado que no está respondiendo a sus ciudadanos. Eso es lo que pasa, eso es lo que está sucediendo, hay una crisis política de fondo y es lo que hay que vencer, es a donde hay que apuntar. Entonces, ¿cómo esas elecciones de 2024 nos dan una vía cierta para que los ciudadanos definamos cuál es el rumbo político que tiene que tener el país, cuál es el liderazgo que queremos que enrumbe a la nación hacia sitios distintos, un sitio donde los venezolanos la vida y la dignidad humana sea puesta de primera y no de última como está ahorita? Ser Payoni. Vladimir, por favor, muchos problemas en Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz con la gasolina, megacolas y tardan hasta una semana para surtir. Bueno, esa es la realidad que hay en muchos lugares. Yoconda Espina, Griselda Colina es una feminista de facto, por lo que acabo de oír y coincido con su posición sobre la coyuntura actual. Un abrazo a los dos. Saludos, profesora Yoconda. Ajá. También dicen por acá otro comentario: la representación de la mujer en cargos de elección lo decide el pueblo, nosotros decidimos quién es más apto, sea hombre o mujer, dice el margariteño. Claro, pero siempre los partidos políticos tienen que saber a quién postulan, ¿no? Y las postulaciones, por ejemplo, en los cargos de alcaldes y gobernadores, tú no puedes aplicar el criterio de paridad, porque bueno, tú postulas a una sola. Entonces, ahí es un tema de los partidos políticos, cómo los partidos políticos ven a esas mujeres, cómo los partidos políticos también tienen que empezar a trabajar, a visibilizar y a ver a las mujeres que tienen allí en las bases de sus partidos para que luego las postulen. O sea, cómo llegamos a 2024 con varias candidatas, mujeres a la presidencia de la República. Entonces, eso es parte del trabajo que hay que hacer. Así es. Jerry Rebolledo, si bien es cierto que los venezolanos estamos politizados, el hartazgo que hace mención la rectora hace que los nuevos votantes no sientan la responsabilidad ciudadana de participar. Ante eso, ¿qué hacen? ¿O debe haber partidos políticos? ¿Qué hace el CNE? Mira, yo creo que no solo el CNE, y esto es una tarea que nos toca a los ciudadanos, entender que, por ejemplo, una de las cosas que faltó y que vimos, que fue evidente en este proceso electoral, es cómo la gente no se presentó a asumir su responsabilidad como miembro de mesa. O sea, cómo las mesas tardaron, sobre todo en las zonas más urbanas, en Caracas. Vimos cómo abrieron tardes las mesas electorales porque no había gente que las abriera. Entonces yo creo que eso es parte de lo que nos toca entender, lo clave de los procesos electorales, y no salir después a decir, es que yo no pude participar, es que yo no sabía que yo era miembro de mesa, yo no sabía además cuáles eran mis responsabilidades. A mí me tocó ir a una mesa electoral y decirle a la presidenta de la mesa que ella era la que tenía la potestad para cerrar la mesa cuando llegaran las 6 de la tarde si no había nadie en la cola. O sea, eso no tiene que explicarlo un rector. Eso es una situación que está pautada en la ley y que tiene que conocerla un presidente de mesa. No tiene que esperar a ninguna orden de nadie para cerrar la mesa, siempre y cuando sean las 6 de la tarde, usted no hay nadie en la cola para votar, entonces usted es autónomo para cerrar esa mesa. Kervin Pérez, hola Vladimir, qué vergüenza de la carretera San Juan de los Morros hasta Altagracia de Orituco y Valleguanape. Hay personas como ese señor que queman el asfalto con gasoil para medio tapar huecos. Y entonces le dicen aquí, hacen una crítica muy dura al gobernador José Vázquez, que por cierto lo hemos invitado varias veces al programa y pues naranja dulce, ningún partido no ha querido venir. Así que sería interesante que venga a Vladimir a la una también. Bueno, le reitero la invitación al alcalde Jonathan Herrera, el alcalde de Cuba. Sería importante que, por ejemplo, hicieran como tú haces ciclos de programas, que los 335 alcaldes pudiesen tener espacio para visibilizar lo que están haciendo. Para todos los alcaldes y para todas las alcaldesas. Muy bien.
No voy a decir que así es. Bueno, gracias por acompañarnos, Griselda. De verdad que ha sido un placer tenerte por acá. En Vladimir No, La gracias Laguna. a ustedes y yo creo que si hay un mensaje final que darle a la audiencia es que hay que mantener viva la ruta electoral. Nosotros seguimos en la ruta electoral. Esto es parte de lo que hay que hacer por la democracia. Esto nos exige a todos los actores estar presentes, activos y con convicción de que la ruta electoral es la única que nos permite una solución pacífica al conflicto en Venezuela. Bueno, hoy en Brújula Internacional, gracias por acompañarnos, Griselda. En Brújula Internacional tenemos una bateadora designada, es Natacha Carreño, quien va a estar hoy por nuestro compañero Julio César Pineda, la colega Natacha Carreño. Así que bueno, nos vemos mañana. Pórtense bien.